digamos, no se embolice en el paso por los vasos sanguíneos, especialmente por los más pequeños. Entonces, tenemos en primer lugar una célula madre hematopoyética que es la llamada stem cell o la que denominamos CD34. Estas células van a tener cierta dirección, ¿no? Y en el caso de los eritrocitos es un linaje eritroide. En el feto, los glóbulos rojos se producen en el saco vitelino, embrionario, hígado y vaso, y en el adulto, en donde se origina la médula ósea, ¿no? Es allí donde se forman todas estas células, en el adulto. Pero en el feto es el hígado, vaso, saco vitelino. Entonces, una vez que, digamos, la eritropoiesis empieza, tiene que llegar el eritrocito joven, ¿no? Madurarse, tiene que abandonar la médula ósea como reticulocito y se libera la sangre más o menos en 1 o 2 días, ¿no? Llega a ser ya un eritrocito maduro. Acá tienen la forma, ¿no? Que es un disco bicóncavo, sus medidas. Estas medidas, bueno, se utilizan en el hemograma, porque en las anemias se ve alteraciones, hay anemias microcíticas, macrocíticas, que los orientan. Como ustedes han visto los casos, esa es la finalidad, ¿no? De la medición del glóbulo rojo, una orientación para la patología que suponemos podría ser una deficiencia de fierro, o si es una macrocítica podría ser de vitamina B12. Entonces, su vida aproximada es una media de 120 días, pero varía entre 70 a 140 días. Es por eso que a los donantes de sangre los citan, ¿no? Cada 3 meses en los varones. Si ustedes dividen 120 entre 3, son 4 meses. Y las mujeres donan cada 4 meses, porque ese es el lapso en que nuevamente se va a regenerar, va a producir, ¿no? Más eritrocitos y se va a recuperar la hemoglobina. Entonces, más o menos en un adulto que tenga pues unos 5 litros de sangre, ¿no? Tiene aproximadamente 5 millones de eritrocitos por centímetro cúbico. Esta forma, ¿no? Bicóncava es lo que le va a permitir que sea fácilmente deformable. La membrana más o menos representa solo el 1% del peso del eritrocito. Tiene un exterior, ¿no? Digamos, que es fácilmente resbalable, tiene que soportar todas estas variaciones para pasar por la microvasculatura. Esa es la finalidad de que sepan más o menos cómo está molecularmente formada la membrana de los hematíes. Entonces, acá, bueno, vamos a empezar, ¿no? Tenemos nosotros una membrana y tenemos debajo de ella un citoesqueleto. Es como si ustedes imaginaran, por ejemplo, las llantas, ¿no? De los autos. El jeve que está encima es la membrana y las llantas radiales, los alambres que están debajo de este jeve, ¿no? Que forma, que soporta esta llanta, sería lo que es el citoesqueleto. Primero vamos a hablar sobre la membrana, ¿no? Que está formada principalmente por proteínas, por lípidos, y en un pequeño porcentaje por carbohidratos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que parecen pequeñas ramitas son los glúcidos, tenemos las proteínas, las que atraviesan totalmente la membrana, son proteínas integrales. Hay algunas que solo están en la superficie, son membranas periféricas, y tenemos la parte que está formada por los lípidos, ¿no? Tanto colesterol como ácidos grasos.
Entonces, esta es la constitución de la membrana del eritrocito. La mitad de ella compuesta por proteínas, 40% de lípidos y solo un 10% de carbohidratos. Entonces, esta es la membrana del eritrocito. Acá ustedes están viendo, pues hay una bicapa lipídica que proporciona, ¿no?, la continuidad de la célula. Está formada principalmente por colesterol y fosfolípidos. También forman parte de ella algunos glucolípidos y también pues ácidos grasos. La bicapa lipídica está compuesta por proporción igual tanto de colesterol y fosfolípidos. El colesterol va a estar distribuido en forma igual entre las dos capas, mientras que tenemos cuatro principales fosfolípidos. Acá están: fosfatidilcolina y esfingomielina, que están principalmente en la parte externa de la membrana, y la fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, que están en el interior de la membrana. Esas, digamos, son las principales fosfolípidos, ¿no?, que componen esta membrana. Entonces, digamos, esto es común a todas las células de los mamíferos. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, donde vemos lo que les decía, pues, ¿no? Principalmente en el exterior están estos dos fosfolípidos, ¿no? Y en el interior tenemos los otros dos, ¿no? La fosfatidilcolina y esfingomielina están en la parte externa, y la fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina en la interna. Tenemos en esa proporción. En cambio, el colesterol sí se encuentra en proporciones iguales. Y acá tenemos ¿no?, el movimiento que realizan los fosfolípidos en la membrana del hematíe. Hay un movimiento, ¿no? En el interior pues está formado por los ácidos grasos en el interior de esta membrana, en lo que estamos hablando de lípidos. Entonces, acá, bueno, tenemos también otra gráfica, ¿no?, donde ustedes ven que en la capa externa está la fosfatidilcolina, esfingomielina, y en la interna la fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, ¿no? Tenemos los ácidos grasos y el colesterol. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos a conversar de las proteínas membranas, de la membrana del eritrocito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una proteína integral, ¿no?, que cruza toda la membrana, y a diferencia de las proteínas periféricas, por ejemplo, las proteínas periféricas, por ejemplo, en este caso, ¿no?, algunas proteínas integrales tienen una función de canales, las ATPasas, por ejemplo, y en las proteínas periféricas tienen receptores o proteínas que sirven, que se clasifican como antígenos, ¿no?, que le dan los antígenos a los eritrocitos. En la clase que van a ver con el doctor Subieta, ¿no?, van a ver los diversos grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, y acá, bueno, tenemos, ¿no?, los lípidos y los glúcidos que forman parte de la membrana. Acá, las proteínas periféricas, entonces, ¿no?, tenemos que van a interactuar con estas proteínas integrales, ¿no?, o con los lípidos, ¿no? Pero es la diferencia, pues, con la integral, que no van a atravesar toda la membrana del eritrocito. Entonces, tenemos esa membrana, ¿no?, que va a estar unida a un citoesqueleto. Entonces, vimos que la membrana del eritrocito estaba formada por principalmente 50% proteínas, 40% lípidos y el 10% glúcidos. Pero debajo de ella tenemos un citoesqueleto, como les decía, ¿no?, como las llantas. Y este citoesqueleto, digamos, es una malla de espectrinas y actinas. Esquemáticamente es, digamos,
esta espectrina son dos haces, un haz alfa y un haz beta, ¿no? Que se van a cruzar, así como se ve en la gráfica, ¿no? Como el ADN, como el esquema del ADN, así de esa forma. Esa es la proteína de la espectrina y también está formado por filamentos que también, pero son, digamos, también en doble hélice, también es la lactina. Y va a tener que haber ciertas uniones, ¿no? O sea, esta membrana va a tener que estar unida a este citoesqueleto. Y este citoesqueleto que está formado tanto por espectrina y actina, que son estas gráficas de color verde, de estas esferas verdes, también tiene que haber ciertas uniones. Entonces hay uniones que son importantes para mantener esta forma del eritrocito. Cuando estas uniones fallan es que vemos eritrocitos deformados, ya pueden ser, pues en lugar de ser una forma bicóncava, lo vamos a ver como esferocitos o como ovalocitos o eliptocitos. Entonces, esquemáticamente el citoesqueleto, ya hablando debajo, ¿no? Debajo de lo que está de la membrana, es como un hexágono, una malla de hexágonos, cuyos puntos amarillos van a ser las actinas, que son estas de acá, estos filamentos verdes, y las espectrinas, que es lo que es los lados de estos hexágonos, que son las hélices de la espectrina alfa y de la espectrina beta. Entonces, este es lo llamado citoesqueleto. Entonces, vemos que tiene que haber ciertas uniones que son importantes, ¿no? Acá en el gráfico, estas uniones, hay varias, pero hay unas que son más importantes que otras. Una unión importante es de la membrana con el citoesqueleto, es esta unión de la banda 3, ¿no? Se llama unión de la banda 3, ¿no? Y complejo, ¿no? El complejo asociado a la anquirina también, se llama así, ¿no? Que va a unir, como ustedes están viendo, ¿no? Proteínas que son integrales, porque esta banda 3 es una proteína que atraviesa toda la membrana. Interviene también otro tipo de proteína para fijarla, que es la proteína 4.2. Y también pues tenemos otro tipo de unión de la membrana con el citoesqueleto, en la cual interviene una glucoforina C, llamada C. En este caso también es una proteína integral, la glucoforina C. En otra diapositiva vamos a ver qué proteína es, cuántas clases de glucoforinas son, ¿no? En este caso la C tiene esta función de unión, pero hay otras glucoforinas que tienen que ver con el antígeno del hematíe. Entonces, acá tenemos en sí dos tipos de uniones. Acá tenemos una unión de la glucoforina con el citoesqueleto y estamos viendo acá una unión que se llama nudo proteico, que es la unión de la espectrina con la actina. Y acá intervienen varias proteínas, ¿no? Como se ve la tropomiosina, ¿no? Otras proteínas llamadas P55, 4.1. Entonces, esa es otro tipo de unión. Vamos a detallarlos por acá. Entonces, tenemos las dos principales uniones, ¿no? De membrana con citoesqueleto. El complejo, como les decía, de la unión, ¿no? De la anquirina con la banda 3 y bueno, y de la glucoforina C. Entonces, a ver, acá está unión beta espectrina porque la anquirina se está uniendo a la alfa espectrina
siempre con se van a ayudar ustedes para recordar con las imágenes, ¿no? Entonces tenemos que la proteína anquirina se está uniendo a la alfa-espectrina. Esa es una unión de membrana lípido, es el complejo anquirina, que contiene a la banda 3, que es una proteína integral, y se apoya con otra proteína, que es la proteína 4.2, que es la que están viendo acá, ¿no? Es proteínas que intervienen también en la unión, ¿no? En estas uniones. Tenemos la otra unión, que es la unión proteína, la proteína 4.1, un nudo proteico, como les decía, ¿no? Acá para que lo vean. La proteína 4.1 está por acá, 4.1, acá está por acá. Esta unión es principalmente por la unión que nos va a dar la unión de la espectrina con la actina, ¿no? Que es el citoesqueleto que está abajo. Entonces ese es la unión proteína 4.1, nudo proteico, en el cual también está unida la glicoforina C, que en este caso la glucoforina C estaría uniéndolo a la membrana, ¿no? A la membrana del hematíe. Y se apoya también en otras proteínas, no solo las proteínas que están acá, sino tenemos varios tipos de proteínas que van a apoyar, van a soportar estas uniones. También la vamos a mencionar. Pues entonces en esta segunda unión tenemos, por ejemplo, con apoyo de la proteína P55, ¿no? Con la proteína P55, ¿no? Pues no está muy clarito, acá, este amarillo de acá. Y bueno, esas uniones, bueno, son las que tienen que conocer, ¿no? Más, hay varias, hay muchas más. El esqueleto de la membrana va a recubrir por completo la superficie interna de la doble capa lipídica, como les dije, ¿no? Imagínense la llanta y por debajo está el esqueleto, ¿no? Membrana y debajo el esqueleto, que viene a ser los alambres. En este caso sería la espectrina y la actina. Bueno, tenemos que las proteínas del esqueleto van a presentar gran diversidad estructural, pero ¿cuáles son las principales? La espectrina y la actina. También la espectrina, bueno, tiene otro nombre, ¿no? Banda 1 y 2 y la actina pues banda 5, ¿no? Pero la verdad que como con estas proteínas tenemos bastantes números, ¿no? Mejor conocerlo como espectrina y actina. Entonces, tenemos las otras proteínas que las van a apoyar, ¿no? Que son el soporte, las que hemos mencionado, por ejemplo, la proteína P55, ¿no? La proteína 4.1, ¿no? Son otras proteínas que están apoyando estas uniones. Por ejemplo, en el complejo de la anquirina, lógicamente destaca la anquirina porque se une pues la anquirina con la espectrina, como ustedes están viendo, ¿no? En esta unión, la anquirina con la espectrina. Es una proteína, pues, ¿no? Que ahí juega, pues, un rol, ¿no? Es lo que destaca más por esta unión directa con el citoesqueleto, pero aún así hay otro tipo de proteínas, la 4.1, 4.2, la desmatina, aducina, miosina, tropomiosina y tropomodulina también intervienen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otros tipos de uniones y tenemos esta unión, ¿no? Que es básica, ¿no? Que la conozcan, además del nudo proteico, ¿no? Entonces, esta unión del complejo anquirina con la banda 3 a la espectrina. Y tenemos acá también otros tipos de uniones, por ejemplo, ¿no? También teníamos la unión de la glucoforina C, ¿no? Que se unía también a la actina, ¿no? Al citoesqueleto. Y acá están viendo, pues, otros tipos de uniones, ¿no? Este es, por ejemplo, el complejo, ¿no? De la anquirina con la banda 3. Acá están las hélices. Miren ustedes, lo han colocado de diferente color la espectrina. Tiene tanto su hélice alfa como su hélice beta. Entonces, es allí donde se une la anquirina. También tenemos, pues, y en el caso de la unión, ¿no? Del nudo proteico, donde se une la actina, que son estos filamentos también que tienen, vienen con, ¿no? En doble
con su hélice, pero en forma de filamentos, no es, ¿no? Continua como la espectrina, la actina, ¿no? En el nudo proteico se va a unir con la espectrina y intervienen, pues acá están, ¿no? Otros tipos de proteínas como la tropomiosina, ¿no? Por ejemplo, mm, hay otras proteínas como la tropomodulina, en otras gráficas lo vamos a ver, ¿no? Acá hay otro tipo de proteína, yo creo que se movió. A ver, ya. Por ejemplo, tenemos, ¿no? La aducina, tropomodulina, como les decía. Entonces, en el citoesqueleto, la espectrina es la más abundante, va a ser la proteína más abundante. Y es un dímero que tiene dos unidades, tanto alfa y beta, que se entrelazan, pues, ¿no? Como una espiral, ¿no? Y bueno, la subunidad alfa sería la banda 1, ¿no? Y la subunidad beta es la banda 2, ¿no? Codificadas por diferentes cromosomas. Entonces, acá tenemos que, bueno, ¿cómo se va a unir este dímero? Pues hay una interacción del aminoácido terminal, ¿no? En el grupo amino de la cadena alfa, con el aminoácido terminal carboxilo de la cadena beta, ¿no? Los dímeros, entonces de esta forma se unen. Y los extremos de los dímeros se unen a los pequeños filamentos de actina que hemos visto, ¿no? Como esferitas verdes, son filamentos de actina. ¿Por qué se hace ese gráfico de hexágono, ¿no? De hexágono, ese esquema de hexágono del citoesqueleto, que es la parte que está debajo de la membrana, ¿no? Acá, esta parte, ¿no? ¿Por qué se esquematiza de esa forma? Acá está. Porque los extremos de los dímeros, ¿no? Se unen a los filamentos de actina, de forma que cada 6 unidades de espectrina se van a unir a un oligómero de actina. Es para que conozcan, no lo tienen que aprender de memoria tampoco, pero para que sepan por qué se forman esos hexágonos, se esquematizan de esa forma, ¿no? Formando una red irregular de estructura aproximadamente hexagonal. Entonces, por eso que, ¿no? Digamos, es el esquema del citoesqueleto, la unión de la espectrina con los filamentos de actina. Aquí está nuevamente, ¿no? El esquema de, como les decía, los puntos amarillos son las actinas, ¿no? Y el lado son las espectrinas. Entonces, ese es, digamos, ¿no? Viendo la malla, y si nosotros lo vamos a ver partir, ¿no? A la célula, y vamos a ver la membrana, ¿no? Y vamos a ver debajo el citoesqueleto, estamos viendo las espectrinas con sus alfa, beta, es un dímero, y la actina igualmente, ¿no? Pero en forma de filamento. Entonces tenemos acá el nudo proteico, tenemos el complejo, ¿no? Anquirina con espectrina, complejo anquirina banda 3. Y bueno, ¿qué más? Cada unión espectrina-actina resulta estabilizada, ¿no? Tienen un apoyo, como les decía, de las proteínas. En este caso, espectrina-actina va a ser por la proteína 4,1 y reforzada por la tropomiosina y la aducina. Entonces acá ustedes ven varias proteínas. Ven la 4,1, ven tropomiosina, ven aducina. Estas proteínas forman lo que se llama un complejo ternario, o lo que se le dice nudo proteico, ¿no? Que es el complejo de unión. A ver. La unión beta-espectrina anquirina proteína 4,2 se une al dominio citoplasmático de la banda 3. Esa es la primera unión. Son interacciones verticales. Mejor más bonito se ven gráficos, ¿no? Entonces, este gráfico es más bonito.
Entonces, estas son uniones verticales, ¿no? El complejo anquirina banda 3, la glucoforina C es una unión vertical, ¿no? Con el citoesqueleto. Y que es una unión horizontal, es la espectrina con lactina. Eso es lo que está diciendo por acá. Entonces, tenemos la interacción vertical de la, ¿por qué dice espectrina beta? Porque es el AS beta el que se está uniendo con la anquirina, ¿no? Se apoya con la proteína 4,2. Está unida a la banda 3, que es esa proteína integral que la atraviesa. Es el principal punto de unión del esqueleto a la bicapa, ¿no? A la membrana lipídica. Esa es una interacción, como estamos viendo, vertical, pues, ¿no? También vemos la glucoforina C, es otra unión, es un segundo punto de unión también de la membrana al citoesqueleto, es otra vertical. Y bueno, la unión de la espectrina con lactina es una interacción horizontal, ¿no? Acá para que sepan, bueno, las cadenas de espectrina son 4 veces más las alfa que las beta, ¿no? Y su ritmo de degradación es menor también. Tenemos más cadenas alfa que beta. Acá nuevamente la gráfica, ¿no? Puntos de unión del esqueleto a la bicapa lipídica. También ustedes están viendo todas las proteínas, ¿no? Que van a apoyar a esta unión. O sea, no solo tenemos la anquirina, ¿no? Tenemos acá en gráfica en amarilla la banda 3, tenemos el apoyo de la proteína 4,2, ¿no? Por ejemplo. Y se une a la hélice beta de la espectrina. Y en el segundo vemos la unión horizontal de la espectrina con los polímeros, ¿no? Filamentos de actina, perdón. Y acá intervienen también más proteínas de soporte, ¿no? Aquí están viendo la tropomiosina, la proteína 4,1, la tropomodulina, también se ve a la aducina, a la proteína P55, también sirven como apoyo. Y acá están viendo pues unas proteínas, ¿no? Que también van a intervenir, unas proteínas en los grupos sanguíneos, ¿no? Que va a dar el nombre del grupo si están presentes. Entonces, si está presente, pues el KEL, ¿no? Es otras funciones que tienen, ¿no? Unas proteínas periféricas. Acá también hay un esquema de lo mismo, de la interacción entre proteínas de membrana, ¿no? Las uniones verticales y las uniones horizontales. Entonces, la unión horizontal, como les decía, era la unión de la espectrina con lactina. Las verticales es el complejo anquirina, ¿no? Que tiene la banda 3, tenemos a la glucoforina, ¿no? Y bueno, en la unión horizontal tenemos varios tipos, pues, de proteínas que intervienen. A ver, y de lactina, ¿qué podemos decir? Bueno, de lactina, que es que en la gráfica hexagonal se ve como punto amarillo, ¿no? Y que son graficadas como filamentos verdes, son, bueno, son filamentos también, como dice acá, en doble hélice, que son estabilizados también por otras proteínas, ¿no? Interacciones, entre ellas pues la aducina, proteína 4,1, tropomiosina y tropomodulina. La unión de la espectrina a la bicapa es imposible sin la presencia de estas proteínas. De estas proteínas no se encuentran, o sea, no solo la anquirina, la banda 3, la espectrina y la actina son van a ser suficientes, o sea, van a necesitar el apoyo de las otras proteínas, si no van a haber alteraciones, pues, de la forma del eritrocito. Entonces, eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Por ejemplo, la proteína 4,1 es importante, ¿no? En la unión de la espectrina a la bicapa. Aunque la actina es el estabilizador del núcleo proteico, hay otras proteínas que contribuyen a reforzarlo. Entonces, estas proteínas van a ser la aducina, la desmatina, que también se llama, ¿no? Con numerales o proteína 4,9,
es en el caso del nudo proteico, ¿no? Que une los filamentos de actina, agrupándolos. También está la tropomiosina, que interacciona con la actina. Tenemos la tropomodulina, que se asocia a la actina, ¿no? Mediante los residuos terminales, ¿no? Del grupo amino. La miosina va a estar formada por dos cadenas ligeras y una pesada también. Es para hablar algo de esta proteína de apoyo, ¿no? También está formada, ¿no? Doble cadena. Tiene una actividad ATPasa y se va a unir a la actina, posiblemente también a la proteína 4,1, que también es otra proteína de soporte, ¿no? Acá tenemos las proteínas. Entonces aquí están viendo ya un poco más claro, ¿no? Se está viendo la otra proteína de soporte, por ejemplo, es la proteína P55, ¿no? En el caso de la unión para la membrana, mediante la glucoforina, ¿no? Al citoesqueleto, tenemos el apoyo, la proteína P55. Y en el nudo proteico tenemos, pues, como decíamos, la proteína 4,1, ¿no? Y las otras proteínas que hemos mencionado. Entonces acá también están viendo, ¿no? Las proteínas del citoesqueleto, el complejo de unión. A ver, acá las proteínas integrales, ¿no? Ya sabemos por qué se llaman así, porque van a atravesar pues toda la membrana, todo el espesor, pues, ¿no? Y bueno, tienen algunas de ellas pues se pueden desplazar libremente a lo largo y ancho de la misma, y esto les confiere gran fluidez, este tipo de proteínas integrales. La gran mayoría de estas proteínas integrales son glucoproteínas y casi siempre ¿no? Lo que contienen es ácido siálico, o sea, también son llamadas cialoglicoproteínas. Y bueno, se exteriorizan hacia la superficie externa del eritrocito y forman, ¿no? Lo que se llama glucocáliz. Tienen tres dominios estas membranas, ¿no? El extracelular, por ejemplo, es un receptor glucosilado, ¿no? Y puede ser un determinante antigénico. O sea, también esta proteína integral tiene también esta función, o sea, puede ser un canal o también puede ser que su dominio externo sea un antígeno, ¿no? Y que dé el nombre a cierto grupo sanguíneo. La parte media intramembrana es hidrofóbica y interactúa con los fosfolípidos de la bicapa, lógicamente. Y la parte que está en el citoplasma es el lugar donde se va a unir a algunas proteínas periféricas. Bueno, son partes pues de la proteína, ¿no? Integral. Entonces, ¿cuáles hemos visto que son fundamentales, ¿no? Que son importantes de estas proteínas integrales bien grandes, bien dibujada, es ¿no? Tipo canal, que es la banda 3, ¿no? Forma parte del punto principal de unión. Las glucoforinas son otras. Hemos visto a la glucoforina C como un punto de unión también, pero también tenemos otras proteínas integrales glucoforinas llamadas A, B, D, E, F, aparte de la C. ¿Qué otra proteína integral hay? Hay la proteína RH. Hay otras proteínas que son relacionadas con el flujo de iones, que son las ATPasas. Hay otras que intervienen en el intercambio, no solo del sodio, potasio, sino también del calcio y magnesio. Y las aquaforinas también son otras proteínas integrales, ¿no? Además, ¿no? De las que hemos visto que sirven como punto de unión. Entonces, esta proteína integral, la banda 3, también, o canal aniónico, ¿no? También tiene tres dominios, ¿no? Como hemos visto, toda proteína integral tiene estos tres dominios, más o menos esa cantidad de copias por célula de 1,2 millones. Es casi la tercera parte de las proteínas de membrana, ¿no? Del eritrocito, la banda 3. Bueno, está codificada por un gen en el cromosoma 17. Bien
claro, que une el esqueleto de la membrana a la bicapa lipídica. Y también tiene una función de transporte, pues, de iones, ¿no? Entre el interior y el exterior del eritrocito. Entonces, tenemos proteínas integrales de la membrana del eritrocito. Acá ustedes están viendo, ¿no? Que a través, por ejemplo, de la membrana de la banda 3, ¿no? Que sirve como un canal, el carbonato entonces es intercambiado por cloruro del plasma y de esta forma se transporta a través del plasma hasta los pulmones, donde mediante una reacción inversa es liberado en forma de dióxido de carbono. Entonces tenemos también a las glucoforinas. Miren, acá tenemos otro grupo de glucoforinas. Entonces, como les decía, no solo tenemos a la C, tenemos que se dividen en grupo 1 y grupo 2. Entonces, en el grupo 2 está la glucoforina C, que no intervenía en un punto de unión, pero también tenemos del grupo 1, por ejemplo, que es la glucoforina A, B y E. ¿Y para qué sirven pues estas proteínas integrales? Bueno, algunas de ellas sirven para dar los antígenos, el nombre de los antígenos, si es que están presentes, ¿no? Para clasificar a los grupos sanguíneos. Por ejemplo, ¿no? La glucoforina A, B y E, lo que van a dar es están asociados a los antígenos de qué grupos, de los grupos sanguíneos MNS. Por ejemplo, la glucoforina A y B, bueno, contienen más del 90% del ácido ciálico de la membrana del eritrocito. ¿Por qué es importante este ácido ciálico? Porque es el que contiene, que confiere la carga negativa a la superficie de los eritrocitos. Entonces, al tener esta carga negativa, no tenemos esta adhesión, ¿no? de estas células. Entonces, gracias a ello, no, digamos, no se adhieren entre sí, ni tampoco con las células del endotelio vascular. La glucoforina A atraviesa también, si es una proteína integral, todo el espesor de la bicapa. Entonces, como dijimos, es la que determina, ¿no? El grupo antigénico M y N. En las glucoforinas del grupo 2, entonces tenemos ¿no? Teníamos en el grupo 2, tenemos a la C, ¿no? La C nos sirve como punto de anclaje, pero también tenemos otra proteína que es la glucoforina D. Entonces, ellas, ¿qué importancia tienen? Pues que se hayan asociadas también a otro grupo antigénico, que es el grupo llamado HER-Bich, ¿no? Y a los receptores para el Plasmodium falciparum. Bueno, y la glucoforina, sé que la hemos visto graficada, pues tiene gran importancia, ¿no? Su función, ¿no? Que se apoya con otras proteínas como es la 4,1 y es un punto de anclaje del esqueleto a la membrana lipídica. Esa es su gran función de la glucoforina C. Entonces, a ver, junto a las glucoforinas y la banda 3 hay otras proteínas integrales, o sea, no son las únicas, son las de las que más hemos conversado, pero hay otras que también intervienen en la determinación antigénica. ¿De cuáles grupos? Por ejemplo, del grupo RH, del grupo DAFI, el grupo KEL. Entonces, hay otro grupo que uno es para el grupo antigénico, hay otro grupo que se relaciona con el flujo de iones, ¿no? Como las CTPasas, tanto también para el intercambio de iones, ¿no? De sodio, potasio, y también el intercambio de calcio y magnesio. Y bueno, también vimos que había un transportador, ¿no? Llamado acuoforina, que también es una proteína integral. Entonces, esas son las proteínas integrales, ¿no? Importantes, que más que todo, ¿no? Su función es la de anclaje de la membrana, ¿no? Con el citoesqueleto. También sirven para canales, ¿no? Como canales, algunas son como receptores, otros son antígenos, ¿no? Que van a dar el nombre a los grupos sanguíneos.
Y bueno, y los proteínas de soporte, ¿no? Que van a servir tanto para las uniones verticales, ¿no? Del complejo anquirina banda 3, la glucoforina, y también del nudo proteico. Entonces, en este nudo proteico intervienen pues otras proteínas importantes, ¿no? Que son la tropomiosina, ¿no? La tropomodulina, la proteína 4.1, la proteína 55, ¿no? Y bueno, y la constitución pues, de ambas, del citoesqueleto, que está formado tanto por espectrina y por actina. ¿Alguna pregunta que me tenga que hacer? Bueno, no es muy larga la clase, ¿no? Bueno, son puntos así, mm, lo más importante que tienen que saber, ¿no? Y toda, como les decía, si hay alguna alteración o falta de estas proteínas, se producen pues las deformaciones de la forma del eritrocito, que debe ser una forma bicóncava. Entonces es allí donde si el esqueleto pues está alterado por una falta de alguna de estas proteínas, vamos a ver, ¿no? Las alteraciones. En lugar de un eritrocito bicóncavo, lo vamos a ver como un ovalocito, como un eliptocito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Como, como una esfera. Entonces, la principal función de la membrana plasmática es el intercambio gaseoso y también, ¿no? Que pueda realizar esa deformación que sea reversible durante el pasaje por los vasos sanguíneos. Entonces, esa es la función principal, ¿no? De la membrana y del citoesqueleto. Ya, a ver, entonces díganme cuáles son los lípidos principales, ¿no? Que forman la membrana. ¿Cuáles serán? Fosfolípidos. Ya, muy bien, fosfolípidos ¿y qué más? Fosfolípidos y ¿qué le piden a una persona si sospechan un ateroma o ¿no? Un perfil lipídico, ¿qué es lo que se solicita? El colesterol, son fosfolípidos y colesterol. ¿Y cuáles son los fosfolípidos principales? Cuatro de ellos fosfolípidos principales de la membrana, ¿no? Que van a estar en forma desproporcionada, digamos, en la parte externa y en la parte interna, ¿no? Acá ustedes van a ver, ¿no? En la parte, estos son los fosfolípidos, los cuatro fosfolípidos principales, ¿no? La fosfatidilcolina y la esfingomielina en la monocapa externa y la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilserina se encuentran en la monocapa interna. Esos son los cuatro fosfolípidos y el colesterol, los lípidos principales de la membrana. Entonces 50% vamos a tener proteínas y solo un 10% que se ven como pequeñas ramitas son los carbohidratos. Ya, aquí está. Ya, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿cuáles son digamos, los anclajes principales, ¿no? Que van a tener ustedes de la membrana con el citoesqueleto. ¿Cómo le pueden llamar a esta unión? Complejo asociado a la anquirina, ¿ya? Complejo asociado a la anquirina. Ustedes acá ven la anquirina. Entonces, este complejo que, digamos, ¿qué es lo que va a unir?
la anquilina con la espectrina. Muy bien, la espectrina con la hélice beta, ¿no? Es un complejo, ¿no? Que está asociado pues a la proteína que está cruzando acá. Ustedes ven la banda 3, que vimos sus funciones también era de canal, ¿recuerdan? Pero la principal función es de unión, ¿no? De la membrana con el citoesqueleto. Entonces ese es el complejo asociado a la anquilina. Entonces, este complejo está formado por la banda 3, tenemos, ¿no? Proteína 4.2, también tenemos anhidrasa carbónica ahí por un costado, todo eso forma el complejo anquilina. Tenemos entonces la otra unión, ¿cuál era? Acá están viendo qué proteína interviene en la otra unión de la membrana interna con el citoesqueleto. Muy bien, la glucoforina C, ¿no? Entonces la glucoforina C. Y estas son las dos uniones verticales principales. ¿Y cuál es la otra unión? ¿Y la unión horizontal cuál es? Acá están viendo. ¿Qué representa esta doble hélice y acá estos filamentos? Esta es la unión horizontal del citoesqueleto que va a dar este esquema, ¿no? De hexágonos de una malla. ¿Cuál es ese punto de unión? Actina, espectrina. Ya, gracias. La espectrina, ¿no? Con la actina. Entonces, si van a intervenir, pues, varias proteínas de soporte, ¿no? En todas ellas. Entonces, acá más que en las otras uniones, van a ver, pues, la tropomiosina, aducina, ¿no? La proteína 4.1. Esa es la unión horizontal. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguien alguna pregunta? ¿Hay alguien por ahí? No, pero voy a bajar la lista. Entonces, por acá. Antes que se vayan, descargar lista de asistencia. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta tiene? Creo que no hay pregunta. Ya, bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Es puntuales nada más para que conozcan, ¿no? Lo principal y bueno, la función principal ya saben que es el intercambio gaseoso y la deformación, que el nitrocito se deforme de forma reversible para pasar por toda la vasculatura. Ya, muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima. Ya colgué la clase, por si acaso, Cristian. Gracias también. Gracias, nos vemos.